Ay, sí. Y como les decía, esta clase es previa al tema de los ángeles, antes de hablar acerca de qué son los ángeles o el ministerio de los ángeles. Tenemos que dar este resumen para hablar de los lugares que habla la Biblia. La Biblia nos revela el mundo espiritual y la Biblia nos dice que la realidad es mayor que la que podemos ver o que la que podemos percibir con los sentidos. Ya la realidad es mayor que lo que ven nuestros ojos. Nuestros ojos alcanzan a ver un universo muy extenso, muy grande, que antes se pensaba infinito, hoy día se cree que el universo tuvo un inicio por las digamos, las evidencias científicas que hay. Se entiende que el universo continúa en expansión, expandiéndose cada vez más rápido, y que tuvo un inicio alguna vez. Durante mucho tiempo se creyó que el universo era infinito y que no tenía límites. Sin embargo, aunque ahora sabemos que posee cierta magnitud, el universo es extremadamente grande. Ya es lo que pueden ver nuestros ojos, lo que podemos captar con nuestros sentidos y con los instrumentos que hemos desarrollado. Pero la Escritura nos dice que la realidad es más de la que pueden ver nuestros ojos, y nos habla de seres espirituales como los ángeles, que no son visibles, nos habla de la realidad de los demonios, que tampoco son visibles, y nos habla de la realidad de varios lugares que aparecen en la Biblia, como el cielo, el infierno, el paraíso, el Hades, el Seol, y todos estos lugares, la Escritura nos muestra como lugares reales, es decir, no como lugares imaginarios, ni como sectores, digamos, como algunos toman, ¿verdad?, todos estos lugares que son algún tipo de parábola para explicar algo. La Escritura claramente dice que son reales. La promesa de Jesús a este ladrón que fue colgado al lado de él cuando Jesús fue crucificado, él le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, le promete estar junto a él en un lugar específico, en un lugar que nosotros no conocemos, un lugar que no está accesible para nosotros, pero que el Señor prometió a este ladrón. También el Señor Jesús prometió un lugar que nosotros no conocemos a sus discípulos, y les dijo: me voy pues a prepararles lugar, ¿verdad? Y cuando me fuere, dice, ¿verdad? Jesús dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿verdad? Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: me voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, ese lugar que el Señor Jesús fue a preparar, esas moradas celestiales, este cielo del que habla la Escritura, ¿verdad? La oración modelo dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Estos son lugares que la Biblia revela, que la Biblia nos describe de alguna manera. En Apocalipsis, Juan tiene una visión de este lugar que llamamos cielo en forma de una gran ciudad, que tiene, digamos, varias características. Entonces, todos estos lugares pueden de pronto confundirnos si no intentamos hacer como un ordenamiento de dónde están, qué es lo que son, cómo van a ser accesibles, etc. Entonces, ese es el propósito de esta clase. Recuerden que en cualquier momento pueden abrir su micrófono y preguntar. Ya la dinámica de la clase en vivo tiene esa ventaja, así que úsenla. Si algo no está claro, si algo quedó ahí medio sin entenderse bien, eh, puede activar su micrófono y preguntar, o hacer la pregunta directamente digamos, al chat, ¿ya? Entonces, pueden consultar en cualquier momento. De repente yo pienso que algo está entendido, pero no lo expliqué bien, y yo sigo de largo. Entonces, que si algo queda ahí, ustedes activan su micrófono, preguntan o escriben ahí, no hay problema, ya, con eso. Ya, entonces, eso, mis amados. Diciendo eso, vamos entonces a comenzar. Ya, vamos a compartir aquí la pantalla con la presentación. Y tenemos esto acá. Aquí estamos entonces con la clase número 9. Comenzamos la clase pasada, la semana pasada, con el contenido de tres seres espirituales, con el tema de los tres seres espirituales que nos presenta la Biblia. Hablamos de Dios la semana anterior, del Dios único del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de la revelación del Dios único y de la revelación
del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, del uno es del Antiguo Testamento al uno somos en el Nuevo. Hoy día vamos a hablar de este mundo espiritual. Y lo primero que vamos a hablar acerca de este mundo espiritual ya es el lugar especial de Dios. O sea, un lugar que la Biblia llama cielo. ¿Ya? En la escritura, bueno, en el idioma griego, siempre cuando aparece la palabra cielo, es la palabra griega ouranos. ¿Ya? Ouranos en la escritura es utilizada para hablar de cielo en forma general. ¿Ya? Se ocupa tanto para hablar del cielo que miramos con los ojos como para el cielo en forma espiritual. Ya cuando se habla del reino de los cielos, ¿verdad? El griego dice Basilea Uranos, ¿ya? El reino de los cielos. En la escritura se usa reino de los cielos y reino de Dios indistintamente. Ya se ocupan como sinónimos ambas expresiones. ¿Ya? Y hay algunas explicaciones por ahí que, por ejemplo, Mateo no usa reino de Dios, solo usa reino de los cielos, pero se cree que son más por razones culturales, ya que por hacer alguna diferencia. Entonces, Basilea Theos, reino de Dios, y Basilea Uranos viene siendo el mismo concepto, ¿verdad? De hablar de un reino que no es de este mundo, que no está conformado en este mundo, en este planeta. Es un reino foráneo, es un reino de afuera. Cristo es el rey del reino del cielo que ha venido. Y eso es lo que Jesús le dice, ¿se acuerdan? Mi reino no es de este mundo, le dice a Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, los míos vendrían y pelearían, pero mi reino no es de acá. Y se trata de un reino que ha venido por la venida del rey. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, el reino de Dios está entre vosotros. Y el reino de los cielos tiene operación, tiene actuación en este mundo, tiene influencia en este mundo, pero el reino de los cielos no es de este mundo. O sea, en la escritura no hay una intención de hacer de el mundo el reino del cielo. ¿Ya? O sea, eso como primera separación. Ya en la escritura no vemos que la misión de la iglesia, por ejemplo, sea que los gobiernos del mundo se conviertan en el gobierno de Dios en un sentido político, sino más bien que el reino de Dios venga a influenciar el corazón y el alma de las personas para salvación. El reino de los cielos se manifiesta en todo aquel que cree, en todo aquel que es salvo, en todo el que recibe el nombre de Jesús. El reino de los cielos se manifiesta en él y el reino de los cielos permanece en este mundo gracias a la obra del Espíritu Santo. Vino con Cristo, vino con Jesús. ¿Se recuerdan la predicación de Jesús? ¿Verdad? La predicación de Jesús fue arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él como el rey, ¿verdad? Del reino del cielo viene a este mundo y proclama que el reino de los cielos ahora está en esta tierra. Cuando Jesús se va, el Espíritu Santo viene y mantiene la presencia, podríamos decir, del reino de los cielos en este mundo. Pero el reino en sí, cuando hablamos del reino de los cielos, no es un lugar de este mundo, no es un gobierno de este mundo, no es un sistema de este mundo, ya es un reino espiritual que actualmente se compone, digamos, por todos aquellos que han creído en el nombre de Jesús. Entonces, cuando la Biblia habla del cielo, se refiere a este reino espiritual y vamos a ver algunos pasajes para intentar comprender qué es esto que la Biblia llama el cielo. Ya, el apóstol Pablo, relatando una experiencia, habla de un tercer cielo. Ya, segunda de Corintios 12:2. Leámoslo todos ahí. A la cuenta de 3 vamos a leerlo. Yo sé que este es un pasaje conocido por la mayoría, donde Pablo está dando su testimonio. Ya Pablo está hablando acerca de sus experiencias espirituales a la iglesia de Corintio. Y le dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo no se sabe si es que habla de su propia experiencia o si habla de la experiencia de Esteban al verlo. Se recuerdan que Esteban antes de morir dice que vio el cielo abierto, ¿verdad? Y a Cristo
de pie y que él dice, clama, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Veo el cielo abierto y a Cristo a la diestra de Dios. Entonces, esa experiencia puede ser que Pablo la recuerde como un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, es decir, que un hombre vio, se conectó, estando, no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Puede que sea, como les digo, no hace ahí, no detalla Pablo a qué experiencia se refiere, si fue esta visión de Esteban o si fue una experiencia propia posterior que no está registrada en otro lugar, ya alguna experiencia personal de Pablo donde él mismo vio algo, fue y viajó a algún lugar. Eso no lo sabemos, no está ahí, ¿verdad? Pablo no da más detalles, pero lo que sí dice Pablo es que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y esto es importante, este pasaje es importante porque Pablo le pone nombre. ¿Ya? Es decir, Pablo toma este cielo, este reino de los cielos revelado en los evangelios y le da el nombre de tercer cielo. ¿Ya? Entonces, claramente, cuando Pablo dice tercer cielo, es porque existe un segundo y un primero. ¿Ya? O sea, eso lo da a entender por lógica, aunque en ninguna de las cartas Pablo hace un estudio sistemático acerca de esto, ¿verdad? Diciéndonos esto del primero, esto del segundo, esto del tercero. Pero Pablo relata el tercer cielo como el lugar especial de Dios. Podemos guiarnos quizá por la cultura de ese tiempo y podemos entender entonces que lo más probable es que Pablo se refiera al primer cielo como este lugar donde habitamos nosotros, ya los antiguos pensaban que había un tipo de cúpula que no se podía salir de ahí, donde vuelan las aves, ¿verdad? Nosotros habitaríamos, digamos, en este primer cielo. El segundo cielo sería ya saliendo, el cielo de las estrellas, el cielo de los astros, ¿verdad? El lugar más allá, ¿verdad? De todo lo que existe. Y en el tercer cielo, ¿verdad? Estaría este lugar donde sería la morada de Dios. Entonces, seguramente, ¿verdad? Pablo está pensando en esta estructura de tres cielos. Y esto lo tenemos solo de este pasaje. Lamentablemente no hay un estudio más sistemático de Pablo sobre esto. Pablo en las cartas, la verdad, no hace estudios bíblicos por carta. Ya Pablo está, nosotros lo que no tenemos de Pablo son las cartas, no los estudios bíblicos, ¿verdad? Hubiera sido genial que Pablo hubiera escrito los estudios bíblicos también. ¿Se acuerdan una vez que les enseñó a la iglesia y que se quedó y dice que pasó toda la noche enseñándoles? Ya tanto así que un chico llamado Éutico se cayó por la ventana, ¿se acuerdan que se quedó dormido? Porque Pablo alargó su discurso hasta el amanecer, enseñándoles acerca de Dios, del reino de los cielos y todo eso. Ya, lamentablemente nadie estaba tomando apuntes ahí, ¿verdad? Para dejarlos para la posteridad, pero lo que tenemos, ¿verdad? Son que Pablo aquí relata esta experiencia del tercer cielo. Entonces, existe un tercer cielo llamado en la Biblia el reino de Dios. Hay algunos pasajes aquí también para echarles una mirada. Dice Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Fíjense, esta expresión también es interesante. Tercer cielo vendría a ser equivalente a este lugar donde dice por encima de todos los cielos. Es un lugar donde Cristo ascendió. Cristo ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mateo 26:64, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 16:19, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cielo, diestra de Dios es el mismo lugar, ¿ya? Cielo, diestra de Dios, aquí habla de viniendo entre las nubes, ¿verdad? Etcétera. Son algunos pasajes como de muestra para hablar del reino de los cielos. Entonces podemos concluir que la diestra de Dios es un lugar eterno, ya que no va a pasar jamás. El Señor Jesús hizo el contraste de nuestro universo con el cielo, diciendo, ¿verdad?, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, el cielo y la tierra tienen
una fecha de caducidad. Ya el cielo y la tierra van a pasar, son pasajeros y temporales, pero este lugar llamado la diestra de Dios, llamado el cielo, ¿verdad? Ya todo esto diestra tiene una acepción, digamos, de la palabra muy linda que la puse acá, lo saqué de un diccionario, creo que es el DINE, ¿verdad? Que es la palabra dexios, que se traduce como diestra o derecha. Metafóricamente significa un lugar de poder y autoridad, así como un puesto de honor, dice, ¿verdad? Se traduce diestra en, y ahí aparecen todos los pasajes del Nuevo Testamento donde aparece esta expresión, la diestra de Dios. ¿Se recuerdan esta profecía de Isaías que decía, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Cristo se sienta a la diestra de Dios, no en el sentido de que se haya sentado en un trono a la derecha, ya es, digamos, hablando geográficamente. Significa más bien que Cristo tomó un lugar de honor, ¿verdad? Una posición de autoridad única, ¿verdad? Estar a la diestra de alguien, ¿verdad? Significa que somos los primeros con respecto a ese alguien. Entonces, que Cristo esté a la diestra de Dios significa que está Dios y no hay nadie entre Dios y su Hijo. El Hijo está a la diestra de Dios, es decir, está como unido a Dios, como íntimamente ligado a Dios, no hay mediadores entre ellos y ocupa el lugar más alto en posición, autoridad, ¿verdad? Y estatus, ¿verdad? Eso más o menos quiere decir diestra o la palabra dexios. Entonces Cristo fue a ese lugar, se sentó a la diestra de Dios y nos ha prometido que nosotros estaremos con Él también en ese lugar, ¿verdad? Efesios capítulo 1, no sé si tengo ese verso más adelante, pero Efesios capítulo 1 dice que la supereminente grandeza del poder de Dios lo levantó, lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. ¿Ya? Eso es Efesios capítulo 1. Y en el capítulo 2 de Efesios dice que asimismo Él también nos resucitó a nosotros y nos hizo sentar a su diestra en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Entonces, el lugar donde Cristo fue es el lugar donde nosotros también iremos. El lugar donde Cristo está es el lugar también que está predestinado para los creyentes, para todo aquel que cree. Está este lugar llamado cielo, este lugar llamado la diestra de Dios, este lugar que Juan ve en el libro de Apocalipsis llamándole un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el mismo Juan dice, el primer cielo y la primera tierra ya no estaban y no se encontró ya más lugar para ellos. Entonces, cielo es el lugar donde Cristo fue ascendido, Pastor, y donde iremos nosotros. Francisco, ¿Sí, mi hermana Yola? quería hacerle una consulta. Lo que pasa es que, como usted dice, que estaremos allí juntamente sentados con Cristo, pero hay un versículo que dice que estamos ahora mismo sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Correcto, Entonces, ¿verdad? esa es la pregunta. Sí, este es un lenguaje bíblico que se usa mucho, muy usado por el Evangelio de Juan y por Pablo. ¿Ya? El Evangelio de Juan, si ustedes se acuerdan también cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿verdad? Y él le dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo, pero él estaba en la tierra, ¿verdad? Entonces, es una forma de decir, cuando Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales, ¿verdad? Pablo está diciendo que nuestra posición en ese lugar está tan segura que es como si ya estuviéramos. Esa es la forma de decirlo de Pablo, ¿verdad? Es decir, cuando es como que ya estamos instalados en ese lugar. Queda tan poco tiempo y nuestra estancia es tan segura que podemos ya tomar parte de aquello, que podemos gloriarnos en esa posición. Entonces Pablo toma esa profecía, ¿verdad? Esa esperanza y la toma y la pone presente, ¿verdad? Entonces ahí suena muy potente, suena muy fuerte el término y nos da mucha seguridad. Cristo dice, ustedes ya están sentados en lugares celestiales en Cristo. O sea, tengan plena certeza. Eso no está en negociación, ¿verdad? O sea, no hay una posibilidad de que no estén, porque han puesto su fe en Cristo, ¿verdad? Y Cristo cumple con este nuevo pacto de llevarlo juntamente con Él a su reino.
Esa es la seguridad que Pablo quiere que tengamos, y por eso en este pasaje, ¿verdad? Él habla en presente. Dice, ustedes están, ¿verdad?, ya sentados con Cristo en lugares celestiales, y dice que ya están resucitados. Juntamente con Él los resucitó. ¿Ya? Entonces, aunque la resurrección como tal no se manifiesta aún en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene que primero morir, ¿verdad? Es como que ya estuviéramos resucitados. A este cuerpo le queda muy poco, ya vamos descendiendo y mirando eternamente, teniendo una mirada desde arriba, vemos que ya estamos resucitados y ya estamos sentados en ese lugar. Segundo lugar de que la Biblia nos habla, el universo, ¿ya? O este segundo cielo. Ya vamos a bajarnos, estamos en el tercer cielo, vamos a bajar un poquito, ¿verdad? Y vamos a hablar de este segundo cielo. Ya vamos a poner un esquema, ya para que sea más fácil, ¿verdad?, más o menos visualizarlo, cómo pensamos que puede ser. El universo lo entendemos como el segundo cielo, como el lugar de los astros, como la gran expansión que habla Génesis capítulo 1. Se habla de una expansión en el segundo día. Según el relato del Génesis, el universo primigenio era como un tipo de esfera de agua, ¿verdad?, donde todo estaba sin orden, caótico, y que en el segundo día hay una fuerza en medio de las aguas que separa las aguas de las aguas, aguas arriba y aguas abajo, y en medio queda una gran expansión. Esta gran expansión es el universo. Y luego Dios pone, dice en el día cuarto, la luminera mayor para que señoree en el día, la luminera menor en la gran expansión del cielo. Entonces, el universo, ¿ya? El universo, que le podemos llamar segundo cielo, es un lugar temporal, es un lugar que va a pasar, es un lugar que va a tener un final. Si esto lo hubiéramos predicado 100 años antes, hubiera sido muy difícil de creer que este lugar va a tener un final, ya, porque, como les digo, científicamente se pensaba que el universo era eterno, que siempre había estado igual, que no había sufrido cambio jamás y que se iba a extender de la misma manera por siempre. Entonces, decirle a alguien, oye, este universo va a pasar alguna vez, era difícil de creer. Hoy día no hay problema con eso. Yo con la persona que he hablado, estoy hablando de no creyentes, y le hablo de que este universo va a pasar, todos asienten, todos lo saben, ¿verdad? Con una mínima, digamos, conocimiento científico se entiende que el universo va a pasar, ya, que va, digamos, no sé si el micrófono había. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o no? No te creo. Mi hermana Ana, no sé. Cuando te mató dijo que... Ya, parece que se le abrió el audio nomás. No. Ya, entonces, el día de hoy cualquiera entiende con mucha facilidad de que este universo pasa. ¿Por qué? Porque ya desde el siglo pasado se entiende que el universo está en expansión, se midieron las galaxias, se ve que las galaxias se separan de la nuestra, que hay incluso una tasa de expansión, y que esto va a tener un final, ¿verdad? De que las estrellas agotan su combustible. Se entiende que las estrellas son temporales, ¿verdad?, en el sentido de que tienen una cantidad de hidrógeno que están transformando en helio a una tasa muy grande, y que finalmente las estrellas se van a apagar todas y este lugar va a quedar frío. A menos que se vuelva y se contraiga de nuevo y se apachurre de nuevo todo, ¿verdad? En Big Crunch le llaman los científicos. Pero este universo va a pasar, es dinámico, no es eterno como se pensaba antes. La Escritura ya lo decía, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, en el sentido no del cielo espiritual, sino del cielo del segundo cielo. ¿Ya? En este cielo, dice la Escritura, vamos a leer ahí Apocalipsis 12:7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, ¿ya? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles. En este segundo cielo vamos a ver que se produce esta pelea, esta guerra de Miguel con Lucifer, cuando el Señor es
crucificado, cuando el Señor va a la muerte, hay una batalla en el cielo y el diablo es lanzado a la tierra. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de los ángeles caídos, o sea, un par de clases más adelante. ¿Ya? Pero es el segundo cielo. Y él dice que... ¿Qué? Estoy gritando. Ya, estoy haciendo callar a mi hijo acá, que están haciendo un boche, así que me disculpan un poquito. Dice el universo. Este pasaje es, anótenlo, Ezequiel 44:3, apréndanselo de memoria, porque es una profecía del profeta Ezequiel acerca del Mesías príncipe. El profeta Ezequiel tiene una visión del templo, ¿ya? Y él ve el templo como una visión del reino del cielo. Ya él ve en la figura del templo el reino del cielo. Y esto es algo bien interesante porque Hebreos también nos dice lo mismo. Ya nos dice que el tabernáculo y el templo son figuras de las realidades celestiales, ¿verdad? Son figuras del reino del cielo. Y Ezequiel, hablando del templo de Dios, habla de que el príncipe entrará por una de las puertas de este templo. Y dice Ezequiel 44:3, dice, en cuanto al príncipe, por ser príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Se habla de un vestíbulo, ¿verdad? De que el príncipe entrará al lugar donde va a ministrar por un vestíbulo y luego saldrá por ese mismo camino, ¿ya? Este vestíbulo viene a ser o viene a representar el segundo cielo, viene a representar el universo. Cristo viene desde Dios, ¿verdad? Y entra a este primer cielo directamente por medio de la encarnación. Cristo viene de Dios, ¿verdad? Dijimos la clase anterior que Cristo no es una criatura, ¿verdad? Jesús no es un ser creado, sino que Él viene de Dios, ¿verdad? Siendo Dios, siendo un ser igual a Dios, el verbo, uno de las tres personas en Dios, toma carne, es decir, viene desde Dios al vientre de María. En ese sentido, ¿verdad? Cristo viene bypaseándose el segundo cielo o entra por este, digamos, vestíbulo que vendría a ser este lugar, ministra la expiación y luego vuelve por el segundo cielo hasta llegar al tercero nuevamente. Por este mismo camino entrará y por este mismo camino saldrá. Ya lo vamos a ver cuando veamos la figura para que quede un poco más claro. Este lugar, dice, del vestíbulo de la puerta, aunque es muy extenso para nosotros, el universo, si bien es muy grande a nuestra vista, viene a ser como un vestíbulo para el lugar más grande, que es el reino del cielo, para el lugar más grande que es, digamos, la habitación de Dios y las moradas eternas. El vestíbulo siempre es mucho más chico que el lugar principal, es una antesala al verdadero lugar. Para nosotros este universo también viene a ser una antesala a la entrada al reino del cielo. Vamos a mirar esto, ya que nos ayuda un poco a visualizar lo que hemos conversado de este tercer cielo y de este segundo cielo. ¿Qué vamos a decir en primer lugar? Ya aprovechándonos de esta figura que hay mucho que hablar con respecto a ella. Como le digo, esta es una figura para, digamos, que tiene un sentido académico, ya solamente, ¿verdad? No es que alguien haya salido y haya sacado una foto, ¿verdad? Sino que tiene una intención meramente académica, ¿ya? Así que eso. ¿Qué podemos decir en primer lugar? Que todo el espacio, ya el espacio entendiéndolo como el lugar donde suceden acontecimientos, todo el espacio y todo el tiempo son creación de Dios. Ya eso lo dijimos en la clase anterior cuando dijimos que Dios existe por sí mismo, ¿se acuerdan?
Dios existe por sí mismo solo, no depende de nada ni nadie para existir. Dios no habita en un espacio. Ya, eso es importante tenerlo claro. Dios no necesita un espacio para existir. A veces cuando uno se imagina a Dios, se lo imagina dentro de un espacio. Ya, a veces, gracias a ustedes les dicen, imagínense a Dios, ¿ya? Y se lo imaginan como, algunos se lo imaginan en un trono, ¿verdad? Otros se lo imaginarán, ¿verdad? De distintas maneras, pero la mayoría de nosotros cuando nos imaginamos a Dios, no nos imaginamos a Dios dentro de un espacio, ¿verdad? Dentro de un lugar. Entonces, eso tiene graves problemas, porque entenderlo así, estaríamos diciendo que Dios necesita un lugar para existir, ¿verdad? O que ese lugar tuvo que haber estado allí antes que Dios, o tuvo que haber estado allí junto con Dios, y el lugar mismo vendría a ser Dios. Es decir, Dios no necesita un lugar para existir. El espacio es una cosa de las criaturas. El espacio es un lugar para la creación, donde Dios va a permitir que su creación interactúe. El tiempo también es creación de Dios. Eso significa cuando la Biblia dice, para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Esa expresión, que es aparentemente contradictoria, lo único que está diciendo es que para Dios no hay tiempo. Es decir, que Dios está fuera del tiempo que Él mismo creó. El tiempo lo sentimos nosotros, lo vemos pasar nosotros avanzamos en el tiempo, ¿verdad? De alguna manera sentimos como que vamos avanzando en el tiempo, ¿ya? Tenemos esa sensación, los días van pasando y nosotros vamos viendo cosas nuevas, vemos los días pasar, ¿ya? En ese sentido es como si estuviéramos avanzando de espaldas, ¿ya? Así, lo veo yo, vamos avanzando en el tiempo como de espaldas, porque no vemos el futuro, ¿ya? Si fuéramos avanzando de frente, veríamos lo que va a pasar mañana, pero no vemos lo que nos depara el futuro, no vemos lo que está delante, ya vemos solamente lo que pasa, ya vemos el día que pasó, antes de ayer, la semana pasada, el mes pasado, podemos ver hasta 100 años atrás, 1000 años atrás, podemos entender lo que ya pasó, pero vamos avanzando en el tiempo hacia atrás sin saber qué viene, ¿verdad? Pero para el Señor no hay tiempo, para el Señor de alguna manera Él está fuera de este tiempo y fuera del espacio. Eso es total y absolutamente inimaginable, así que no hagan ni tal de intentar imaginar porque no se puede. Y así yo les digo, intenten imaginar a Dios que está fuera del espacio y fuera del tiempo. No, desde ya les digo, ¿verdad? Nuestros cerebros, ya el espacio y el tiempo son lo único que conocen. Ya todo lo que hemos experimentado está dentro de un contexto de espacio y tiempo. Por lo tanto, nos es imposible imaginar, ¿verdad? Algo que no tiene espacio y tiempo. Por lo tanto, si Dios no se encarna, si Dios no viene y se hace uno de nosotros, es imposible conocer a Dios. Sería totalmente imposible conocerlo, tener relación con Él, porque Dios es un ser muchísimo, pero extremadamente más grande, distinto de nosotros. ¿Ya? Él, como le digo, no necesita un espacio en el cual existir, sino que Dios es quien crea el espacio. Y Dios cuando crea un espacio, Él, lo decimos de esta manera, Él crea un espacio en sí mismo para su creación. Él abre un espacio, podríamos decir, abre un espacio dentro de sí mismo para contener a la creación de Dios. Quizá una analogía un poco burda, ¿verdad? Sería que, por ejemplo, la mujer cuando da luz, ¿verdad? La mujer está, ¿verdad? Tiene su cuerpo y de pronto se abre un espacio dentro de ella para contener otra vida, ¿verdad? Se abre un espacio que está preparado para contener la vida de su hijo, el cual crece y el hijo se desarrolla ahí adentro, ¿verdad? De la misma manera podríamos decir Dios en algún punto de la historia, ¿verdad? Lo que podemos llamar en el principio del Evangelio de Juan, cuando él dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Ya? Estamos hablando de un principio anterior al Génesis 1.1, ¿ya? Porque el Génesis 1.1 nos relata la creación material, ¿ya? Nos relata lo que
la creación de nuestro mundo como lo conocemos, ¿ya? Pero anterior a nuestro mundo está el mundo espiritual, ya los ángeles. Incluso cuando uno lee el relato del Génesis se ve que habían elementos que ya existían, ¿verdad? El agua, por ejemplo, aparece como, nunca se dice y Dios creó el agua, ¿verdad? Sino que dice que como que el agua ya está, ¿verdad? Se dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿ya? Como que habían aguas ahí, ¿verdad? De por sí, y de alguna manera Dios obra y crea la luz en primer lugar y luego separa las aguas, es una separación en las aguas. Entonces, Génesis 1.1, perdón, Génesis 1 completo, en una sucesión de 6 días, nos relata la creación de nuestro mundo, del mundo material, de lo que podemos ver, o de este universo, de este segundo cielo. El relato de 6 días de Génesis, es el relato de la formación de nuestro mundo aquí en el segundo cielo, ya acá, ya en este lugar que parece pequeñito comparado con la inmensidad del tercer cielo. Entonces, como les iba diciendo, Dios en algún momento hace un espacio dentro de sí mismo, que es esto que está en blanco, ¿ya? Esto que está en blanco. ¿Qué es lo que está fuera de esto en blanco? Ya sería como loco pensar que hay algo fuera, porque afuera no hay espacio. Afuera estaría Dios, diríamos, ¿verdad? Afuera estaría no sé, la esencia de Dios, pero no sería un lugar en sí, ¿ya? Sería, ¿verdad? Dios mismo que abre este lugar dentro de sí mismo. Este lugar, ¿verdad? Que le podemos llamar el seno del Padre, que son términos bíblicos que nos van a servir un poco para ordenarnos. Por eso decimos que Jesús viene del seno del Padre. Jesús no viene del cielo, ¿ya? Jesús no viene de este tercer cielo, ¿ya? En ese sentido, como que Dios no es, Jesús, Cristo no es una criatura, no fue formada en un lugar. Cristo es coexistente con Dios, ¿ya? Está en el seno del Padre y desde el seno del Padre viene al segundo cielo, ¿ya? Este tercer cielo es el lugar, como dijimos, de la diestra de Dios, conocida o también en Mateo 26 como la diestra del poder de Dios o la diestra del trono de Dios en Hebreos, o la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 1.3. Y en este lugar fueron creados los ángeles. ¿Ya? En este tercer cielo, los ángeles fueron creados. Hubo un día en el que los ángeles fueron creados. Vamos a ver cuando la Biblia habla de Lucifer, se le dice el día que fuiste creado. ¿Ya? Es decir, los ángeles tienen un día en el que fueron creados todos a la vez en este lugar llamado el tercer cielo. Después de la creación de los ángeles, ¿verdad? Y incluso, me atrevo a decir, después de la expulsión de Satanás de este tercer cielo, ¿verdad? Viene toda la formación del segundo cielo acá en el universo, y aquí dentro del universo. Y este segundo cielo tiene varios nombres también, ya para ordenarnos un poco. Es llamado en primer lugar las tinieblas, Génesis 1.2. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estas tinieblas ya son este lugar donde se va a crear el mundo, donde se va a crear nuestro planeta, donde se va a crear el lugar donde Cristo había de venir. Ya esta creación es hecha en las tinieblas, es decir, en un lugar carente de la gloria de Dios, un lugar donde la gloria de Dios iba a ser retirada, ya para que el Hijo de Dios fuera ahí a experimentar la muerte. También este lugar es llamado el Seol, es llamado el Hades. Hades y Seol son la misma palabra, ¿ya? La expresión Hades es una expresión, perdón, la expresión Seol es una expresión hebrea, aparece en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el que está escrito en hebreo, y la expresión Seol en el hebreo quiere decir el lugar de los muertos, ¿ya? El lugar de los muertos. Muchas veces se entendía que el Seol estaba bajo tierra, ¿ya? Por eso, ¿se acuerdan de cuando hay toda una rebelión en contra de Moisés y Aarón producida ahí por Coré?
Coré toma a algunos israelitas, principalmente de su familia, y se levantan contra Moisés, quieren derrocar a Moisés como líder, y Moisés entonces se inclina, ora a Dios, y Dios le dice, deja a Coré en un lugar y arranquen, ¿verdad? Salgan de su lugar para que no les toque el castigo, y todos se apartan de la tienda de Coré completamente, y dice que la tierra se abrió y que Coré, con los que querían hacer este golpe de Estado, dice, descendieron vivos al Seol. Es la expresión que se usa. Ya después de eso, ¿verdad? Entenderán ustedes que nadie más tuvo ánimo de intentar un golpe de Estado contra Moisés, ¿verdad? Después de esa demostración de poder. Entonces, los judíos siempre entendían que el Seol estaba bajo tierra, ya que, porque el Seol era el lugar de los muertos. Ahora, en este sentido, ya la Biblia usa también esta palabra Seol, pero traducida al griego, que es Hades. Hades es la traducción de la palabra hebrea Seol, ya al griego. En el griego es Hades, y Hades es usada también para el lugar de los muertos, pero en un sentido espiritual. Se usa para este mismo lugar. Es decir, cuando la Biblia habla del Hades, habla del lugar donde nosotros nos movilizamos. Este lugar de tinieblas, este lugar donde la gloria de Dios no estaría si no viene Cristo. Cristo trae la gloria de Dios y la da a conocer, y se la da a sus discípulos, y estos a sus discípulos y la obtienen los creyentes, pero la gloria de Dios no está disponible, digamos, no está el trono de Dios en este mundo, este lugar, digamos, está bajo el maligno. Disculpe. Sí, mi hermana Vero. Tengo una duda. Ya, mire, es que justo con el Seol, y en Isaías 14:15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Yo en este minuto, por lo que entiendo y recuerdo y bebé, sería la tierra y abismo. Sí, Isaías, ¿qué quiere decir ahí? Sí, la palabra abismo se usa genéricamente como un lugar sin fondo, ¿ya? O como un lugar de tinieblas, ¿verdad? Un lugar porque para el diablo fue de castigo, ¿verdad? Ese texto de Isaías habla de la caída de Lucifer, de la caída de Satanás, y habla precisamente de su caída desde este lugar que es el cielo. Ya él ministraba en este lugar, y cuando dice derribado eres hasta el Seol, ¿verdad? Es la caída de Lucifer desde este lugar hasta el segundo cielo, ¿verdad? Este lugar llamado el Seol, derribado eres hasta el Seol, y ahí añade y dice a los lados del abismo. ¿Ya? En el Antiguo Testamento la palabra abismo todavía no está muy definida, pero sí se define en el Nuevo. ¿Ya? Y en el Nuevo el abismo se refiere particularmente a un lugar que está bajo tierra. Eso también lo vamos a ver cuando veamos el tema de los demonios. Ya, si ustedes se acuerdan, los demonios tienen miedo de ir al abismo. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús se enfrenta con el Gadareno, ¿verdad? Sí. Y les dice, por favor, no nos mandes al abismo, ¿ya? Sino que déjanos entrar en los cerdos. Pero esa palabra la vamos a ver cuando lleguemos ahí más específicamente. Ya, ahora quedémonos con esto que es general. Gracias. Ya, tercer cielo, el lugar de los ángeles, el lugar de la diestra de Dios, ya el lugar del poder de Dios, nuestro lugar donde vamos a ir, digamos, según la promesa de Dios, y el segundo cielo, que es esta creación material, que es también llamado Hades. Fíjense que cuando Jesús habla de su iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que el Hades es el lugar donde la iglesia está. Es el lugar donde se produce un conflicto, una lucha, ¿verdad? Entre el reino de Dios que ha venido a la tierra y el Hades. Por eso Jesús dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra el avance de la iglesia. La iglesia va
a hacer retroceder las puertas del Hades. Entonces, el Hades, las prisiones eternas, Judas 6 también habla ahí de que Dios encerró a ciertos ángeles en prisiones eternas para el juicio del gran día. Todas esas son palabras para hablar de este segundo cielo, de este universo que está acá, donde entró Cristo, ya donde entró Jesús, y luego de este lugar, podríamos decir Cristo entró por acá. Ya yo no sé, no tengo para dibujar aquí, parece, sobre esto. Pero es como que Cristo hubiese entrado por acá. No sé dónde. No sé dónde hacer una raya aquí. Pero es como si Cristo hubiese entrado desde aquí, desde el seno del Padre, ya se hubiese metido aquí directamente al mundo, a la tierra, por el vientre de María, aparece en este mundo, y luego Cristo es ascendido y llevado a su trono en el cielo. El tercer cielo es el lugar creado para el Hijo, donde está el trono de Dios. Ya, eso lo vemos aquí en un dibujo muy, digamos, sencillo, lo hice yo mismo en Paint, así que perdonen lo básico del dibujo, parece dibujo de, ¿verdad? Profesor, Del año. Ya, profesor, sí, Beto Pedro. entonces podríamos decir que donde está el segundo cielo, en ese círculo, ahí están las galaxias. Claro, Están ahí está todo lo que podemos ver. O sea, está todo el universo, digamos, material. claro. Ya lo que hablamos de materia, lo que podemos o sea que palpar. dentro de ese círculo, donde están las galaxias, la Vía Láctea, todo eso, tendríamos que hacer un pequeño puntito que podría ser la Tierra. Claro. Sería el puntito muy finito. No alcanza, yo creo, ni para un pixel allá adentro. Entonces, ese sería ser la Tierra. Por eso, si nosotros lo entendemos así con lo que sabemos ahora, el tercer cielo es para nosotros totalmente inaccesible. ¿Ya? Con cualquier instrumento, con cualquier cosa. Lo más lejos que nosotros podemos ver actualmente, ya con los telescopios, incluso aunque se hagan telescopios más potentes, lo último que se ve es lo que se llama radiación de fondo de microondas, ya que es luz. Y a mí me gusta mucho porque fíjense que cuando uno ve lejos, ya uno también ve al pasado. ¿Ya? Es decir, si ustedes ven una galaxia que está a 4 años luz, por ejemplo, la están viendo como fue hace 4 años. Si ven una galaxia a 1000 años luz, la están viendo como fue hace 1000 años. Y cuando vemos muy lejos, ya estamos viendo casi, los científicos dicen casi en el Big Bang, es decir, casi en los inicios. ¿Qué es lo que vemos? Se ve luz, se ve radiación que por el tiempo y la expansión llegan a nosotros como microondas, pero que es luz. Entonces, científicamente, lo primero que se ve y que se da cuenta del universo es la luz. Y lo primero que la Biblia dice que Dios creó fue precisamente la luz. ¿Verdad? Es decir, el relato de la creación de la Biblia es fantástico, ¿verdad? Con respecto a que todavía sigue vigente con todos los adelantos y el conocimiento que hay. ¿Ya? Con respecto a eso, si quieren profundizar más, les recomiendo un video de YouTube. No es que me esté recomendando a mí mismo, ¿verdad? Eso es feo. Pero es un video de un seminario que llevamos adelante el año pasado. Déjenme sacar un poquito la pantalla para ponerlo aquí. ¿Algunos de ustedes estuvieron ya en ese seminario? Déjenme anotarle la dirección acá, a ver. Y esa clase de ese seminario se llama Cosmología Bíblica, ¿ya? Por si lo quieren ver, quieren profundizar, es parecido quizá el contenido a lo que estamos viendo ahora,
aunque con sus matices, ¿ya? Así que, y ahí también hago una reflexión con respecto a los, y vemos los adelantos científicos, cómo es hasta llegar hasta hoy. Ya lo voy a poner aquí en el chat para que lo tengan y lo pueden revisar también así como un material adicional, ya, para que lo tengan ahí. Esa clase se llama cosmología bíblica, ¿ya? Y ahí hacemos más esta meditación al último acerca de la relación entre la cosmología según la Biblia y según los últimos adelantos científicos. Así que eso, volviendo a la diapositiva, nos queda por ver este último punto, ya que en cada uno de los, aquí estamos, esta lámina del dibujo, el dibujo cutre, diría el español. Ahí están los tres cielos. Entonces, el primer cielo vendría siendo nuestra atmósfera, nuestro propio mundo, el lugar donde nosotros nos desarrollamos, el lugar donde nosotros caminamos, el lugar donde vuelan las aves. El segundo cielo sería nuestro universo, ¿verdad? Las estrellas, las galaxias, las constelaciones, etc. Y después de eso, más allá, ¿verdad? Como hay un coro que le gusta aquí a mi hermano Mauri, más allá del sol, ¿verdad? Más allá de todas las galaxias y las constelaciones, más allá de todo lo que, de lo que es el segundo cielo, está el tercer cielo, ¿ya? Está el trono de Dios, la herencia del Hijo. Y el punto de vista de la Biblia, el punto de la vista con el que la Biblia se escribe, es con el punto de vista del tercer cielo, como si miráramos del tercer cielo hacia abajo. ¿Ya? Cuando tenemos esa mirada entendemos muchos pasajes que si solo tenemos un entendimiento del primer cielo, entonces no comprenderíamos, ¿ya? Y por eso es necesario pasar esta clase antes de ver el tema de los ángeles, ¿ya? Porque los ángeles fueron creados en este tercer cielo, donde está el trono de Dios. Lucifer fue expulsado de este tercer cielo por querer hacer una revuelta, por querer tomarse el poder, semejante a lo que hizo Coré con, como recién, ¿verdad? Aludimos a Coré con Moisés. Satanás quiere tomarse el tercer cielo y también descendió vivo al Seol, igual que Coré. Ya descendió vivo al Seol, es decir, fue expulsado hacia el segundo cielo, ya hacia este lugar, hacia el universo. Y aquí es donde se produce esta batalla en el cielo, ¿verdad? Que nos habla Apocalipsis 12, donde cuando Cristo resucita, otra vez el diablo es tomado y ahora lanzado hacia la tierra, ¿ya? Hacia este lugar. Entonces, de estos tres espacios que la Biblia nos habla, ya ocurren los tres principales eventos que vamos a ver constituyen la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Cuando comenzamos Academia Berea, ¿verdad? Dijimos que uno de los objetivos principales es conocer la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Esta voluntad de Dios contiene tres pilares, ¿ya? O contiene estas tres prioridades, se le llama, ¿verdad? Tres pilares en la voluntad de Dios. Primero, la primera voluntad de Dios, o la primera prioridad en la voluntad de Dios, lo primero que aparece en la voluntad de Dios es darle herencia al Hijo. Es el Padre con su Hijo, el Padre quiere darle herencia a su Hijo. Esto se cumple cuando Cristo es entronado, cuando Cristo resucita y toma su lugar a la diestra de Dios, se cumple con este primer pilar de la voluntad de Dios, que es la herencia del Hijo. El Hijo se sentó en su trono y ahí se cumplió la voluntad de Dios en los cielos. Y por eso en la oración del Padre Nuestro nosotros oramos que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad? Es decir, como ya tu voluntad fue cumplida en el cielo, ahora te pedimos que se haga tu voluntad en la tierra. ¿Cuál fue la voluntad de Dios en el cielo? Que su Hijo tomara su trono de gloria. Su Hijo tomó el trono por la resurrección y ahora la voluntad de Dios en la tierra es la salvación del hombre. Ya, entonces, en el tercer cielo se produce la primer pilar de la voluntad de Dios, que es el Hijo toma el trono por la resurrección.
En el segundo cielo, en el universo, se produce el segundo pilar de la voluntad de Dios, que es el juicio del diablo. El diablo es juzgado con la venida de Cristo. Cristo dice, para juicio he venido a este mundo, hablando del juicio del diablo. El Espíritu Santo también, hablando de su ministerio, dice que convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio, ¿verdad? De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me verán más, y de juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El juicio del diablo. Como dijimos, que cayó del tercer al segundo cielo. Ahí comienza este proceso de juicio del diablo, que ya lo vamos a ver con detalle cuando veamos a los ángeles caídos. Y en este primer cielo, que decimos que es el lugar donde nos desarrollamos todos nosotros, con nuestro cuerpo de carne, se lleva adelante el tercer pilar de la voluntad de Dios, que es la salvación del hombre. Dios desea, ha decidido salvarnos por medio de Cristo, ha decidido extendernos su misericordia y concedernos su justicia por medio del sacrificio de su propio Hijo. Ha decidido entregar a su Hijo por nosotros, a que muera como un pecador, para darnos a nosotros la herencia eterna de su reino acá en este lugar. Este es el lugar que le corresponde a Dios, al Hijo de Dios, y este lugar Dios quiso, por el puro afecto de su voluntad, dice Efesios 1, concedernos también a nosotros esta herencia. Nosotros, pecadores del mundo, vamos a ser herederos, coherederos juntamente con Cristo de este trono y de la herencia del propio Hijo de Dios. Entonces, estos son los tres lugares principales, ¿ya? El cielo, el universo y la tierra, el mundo, ¿ya? El mundo, el segundo cielo, el universo, y el tercer cielo, el trono de Dios. ¿Ya? Más adelante vamos a ver otros lugares, ¿verdad? Segundo cielo, también entendido como Seol o como Hades. ¿Ya? Seol y Hades, la verdad es que incluyen el primer y el segundo cielo. ¿Ya? Incluyen toda la creación material. Primer y segundo cielo vendría siendo Seol o vendría siendo Hades. De acuerdo si miramos del punto de vista como si estuviéramos en el tercer cielo, sería una sola cosa, ¿verdad? El Seol y el Hades. Estarían ahí, ese circulito que dibujamos ahí más oscuro, un lugar carente de la gloria de Dios, donde el diablo fue lanzado después de su rebelión y donde Cristo vino a morir, donde Cristo vino a experimentar la muerte. Entonces, hasta este nivel tiene que quedar claro solo eso, ¿ya? Tercer cielo, segundo cielo, primer cielo, se cumple cada uno de los pilares de la voluntad de Dios en cada uno de ellos. Así tenemos un ordenamiento un poco de los tres espacios, ya que nos relata la Biblia, los ordenamos un poco. Cuando veamos el tema de los ángeles, vamos a ver el tema del infierno, ya del abismo, que más técnicamente se hablan en el Nuevo Testamento. ¿Ya? El infierno como tal no hay que confundirlo con el Hades, ¿ya? O con el Seol. ¿Ya? El infierno es un lugar donde actualmente nadie está. Ya nadie ha ido al infierno todavía. El infierno es el lago de fuego que arde con azufre, de Apocalipsis. ¿Ya? También nos puede llevar a confusión un pasaje de Pedro donde habla de los ángeles y dice arrojándolos al infierno. Ya ahí hay una mala traducción. Ya lo vamos a revisar también cuando veamos los ángeles caídos. La palabra ahí es tártaro. ¿Ya? Y tártaro, lamentablemente, la Reina Valera lo traduce como infierno, al igual que la palabra Jena. Pero en el original, ahí vamos a ver algunas cosas, en el original infierno siempre es Jena. Ya tártaro se usa una sola vez en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y tártaro tiene más que ver con Seol y con Hades que con Jena. Así que debería haberse traducido mejor como Hades, ya que como infierno, ¿verdad? O como oscuridad, ¿verdad? Otros pasajes lo toman como prisiones de oscuridad, prisiones eternas, etc. Pero habla de este lugar, del lugar donde estamos nosotros. Por eso el diablo estaba presente
cuando Adán y Eva fueron creados. Adán y Eva fueron creados en este lugar, en este mundo, donde el diablo ya había sido expulsado anteriormente, ¿ya? Y él es el que insta a Eva para que engañe, ¿verdad? Y coman finalmente ambos el fruto del que les fue impedido comer por Dios, ¿ya? Así que todo eso lo vamos a ver también con más detalle más adelante. La idea de hoy es ordenar un poco tercer cielo, segundo cielo, primer cielo, para poder hablar de los ángeles con más libertad la próxima clase, ¿ya? Porque si nos vamos directo a los ángeles, ¿verdad? Les hablo que los ángeles fueron creados en el tercer cielo y se nos arma una confusión de tamaña confusión. Entonces, mis amados, no sé si hay alguna pregunta, duda. Yo sé que de repente es harta información, sé que hay que darle vuelta, mirar algunos textos, lean los que están ahí en la presentación, ¿ya? Por lo menos ya la base. Si tienen alguna duda con algo, anótenla, la pueden hacer ya la próxima clase. Denle vuelta a todo esto, ya, aunque estamos ya recién empezando con el tema de tres seres espirituales. Así que eso, por hoy, ya les recomiendo que vean el video de cosmología bíblica también, como para que les aporte algo, quizá algo más les puede ayudar a darle vuelta y a comprender este tema que es de verdad apasionante, ya nos ordena bastante nuestra ubicación con respecto a la voluntad de Dios, y eso, ya mis amados, con eso terminaríamos hoy. Oremos al Señor, ¿ya? ¿Les parece? Demos gracias a Dios y demos gracias porque el Señor nos dejó un lugar que la verdad no nos correspondía tener. Ya nos dio una herencia que está más allá de lo que podríamos nosotros alcanzar totalmente, ¿verdad? Nos hizo coherederos juntamente con su Hijo y nos prometió este lugar de gloria a la diestra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, donde podemos compartir, Señor, la palabra, donde podemos, Señor, tener la revelación de Dios, Señor, mediante las Escrituras. Señor, las Escrituras nos dan testimonio de este lugar de gloria, de este lugar, de la diestra de Dios, del cielo de Dios, de las moradas eternas. Este lugar donde estaremos con Dios por siempre, no por algo que hayamos hecho ni por mérito propio, sino porque tú te entregaste y te sacrificaste por nosotros, porque tú entregaste tu vida, Señor, y derramaste tu sangre, te pusiste en el lugar de nosotros los pecadores, para que nosotros tuviéramos esta herencia eterna juntamente con tu Hijo. Padre, gracias por darnos el tercer cielo como nuestra morada eterna, como nuestro verdadero hogar al cual vamos como peregrinos, Señor, en un peregrinaje, Señor, que vivimos cada día en este mundo. Ayúdanos en las dificultades que tengamos que pasar en esta vida. Ayúdanos, Señor, en todo lo que tengamos que vivir mientras llegamos allá. Acompáñanos, Señor, afirma nuestros pasos, afirma nuestra fe, llénanos de toda gracia, bendición y sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Señor les bendiga, mis amados. Señor les guarde. Voy a cortar aquí la grabación. Ahí está.